Y si queremos servir, tendremos que ser evaluados. Cuando una persona quiere ingresar a una empresa a trabajar, ¿qué le hacen? ¿Cómo es el proceso? ¿Se entera que hay una convocatoria, que hay una oferta, o simplemente dice por si hay algo que presenta? La hoja de vida. En la hoja de vida, ¿qué tiene que poner la persona? Un poco de mentira, ¿cierto? Y para que lo llamen. No. Tiene que escribir lo que él sabe que puede servir. Claro, ellos le dicen, necesitamos a alguien con este perfil, que sepa, que haga, que eso. Entonces, con eso que le están diciendo, le vamos a evaluar eso. Él se autoevalúa y dice, no tengo ese título, no tengo esa experiencia, pero voy a intentarlo a ver si me dejan, aunque no tenga la experiencia. Y lo intenta y procura, porque ellos le van a evaluar y usted se tiene que evaluar. Y decir si sirvo o no sirvo. Y finalmente, pues, en algunos espacios, no es solamente lo que la empresa va a evaluar o lo que usted se autoevalúe, sino que recurren a empresas que prestan el servicio evaluando a los que pudieran ser trabajadores. Hay empresas que contratan a otros que son especialistas en eso. Necesitamos este perfil así, 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 y tenemos estas 5 hojas de vida. Y ellos que tienen la experiencia, el conocimiento, entonces hacen una evaluación externa. No son parte de la empresa, no son el trabajador, pero desde afuera van a decir, bueno, venga a ver si usted sirve o no sirve, y miran las hojas de vida y dicen, bueno, esta sería como la más indicada, tómelas en orden de recomendación. Y la empresa decide a cuál contrata. Y cuando lo contratan puede decir, no, ya no quiero, porque tiene que estar de acuerdo los dos. Estamos hablando de servir a Dios y el Señor, por su misericordia, nos está invitando para que nos autoevaluemos. Si usted se está autoevaluando y encuentra que hay cositas por ahí que no le permiten o no lo califican como fiel al 100%, recordemos que perfecto es una cosa, fiel es otra. ¿Ya? Si yo le pregunto, levanten la mano los que son fieles al 100%, ¿usted levantaría la mano? Bueno, vamos a hacerlo, ya que están como tan pensativos. Hago una autoevaluación rápido. Los que son fieles al 100%, levanten la mano. Fieles al 100%, muy bien, pueden bajarla. Los que son perfectos al 100%, levanten la mano. Y yo las escondo. ¿Qué diferencia hay entre ser fiel y ser perfecto? Supongan que yo soy invidente, no veo, pero estoy aquí y le digo, hermana Magali, yo necesito llegar hasta allá al borde. Entonces, por favor, usted me va diciendo, camine, 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 y cuando sea me dice, pare. Bueno, ¿sí? Y dice, hermano, qué riesgo, qué problema. Claro, eso no es fácil decirle a otro qué tiene que hacer. Pero si ella me va a pastorear en eso y yo no le hago caso y sigo caminando cuando dice pare, me voy allá. Derecho, derecho, a la izquierda un poquito, a la derecha, enderece. Entonces ella me va indicando, yo voy confiando en lo que ella me dice, camine, camine, camine. Si sabe que me estoy desviando, si nota, ella me dirá, gire un poquito, me va a orientar. Y si yo soy obediente a todo lo que me dice, soy fiel. Porque tengo mi fe en acción. La fidelidad es la fe en acción, la fe actuando permanentemente. Pero si yo comienzo a encoger los hombros y decir, camine, camine, ya sé cómo es la carretica esa, camine, 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 pues sigo y sigo y sigo, y se me olvidó que cuando me diga deténgase, yo sigo y pum, que me fui. Y si paro antes, pero todo igual, eso yo nunca va a llegar, voy a buscarme otro. No fui fiel, llegué hasta ahí nomás. Entonces no llegué a la perfección,
pero he sido fiel, voy aquí, voy fiel. De fidelidad al 100% quiere decir mensaje oído, mensaje que pongo en práctica. Perfecto es que ya no necesito caminar más porque ya llegué, ya estoy completamente libre de cualquier limitación, de cualquier debilidad, que ya no hay nada malo, no hay nada que mejorar en mí. Entonces, ¿quiénes son perfectos? Levanten la mano, al 100%. No, yo la escondo porque me falta mucho, mucho, mucho. Pero ¿quiénes son fieles? Al 100%, es decir, mensaje que oye, mensaje que pone a funcionar. El jueves estábamos oyendo la predicación de la palabra y la hermana estaba asustada, pero hermano, búsquela y véala, óigala, vívala, porque Dios nos habla. Y los devocionales de la mañana han sido una bendición. Pero hay que estar ahí. Pues usted dice, ay, yo me hubiera podido levantar porque realmente no estaba haciendo otra cosa, nada más que dormir. Pero sí puedo ir a cambiar sueño por que el Señor oiga mi voz. Entonces, ser fiel al 100% no es ser perfecto. Es que estoy obedeciendo con toda mi disposición. Entonces, por eso cuando dice la Escritura, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice el Señor, para que estén conmigo. Es porque Dios trabaja con gente que es fiel. Hay gente que es fiel a su empresa, a su institución educativa, no habla mal de ella, la defiende, entrega toda su fuerza de producción para que la empresa esté bien, es fiel a la empresa. Otros son fieles a su grupo de amigos y contrarían a papá, a mamá, a profesores, a todos, pero son fieles a sus amigos, ponen su fe en sus amigos y se mantienen ahí, haciéndoles caso a todo lo que digan. Si la cachucha con la visera para atrás, se la voltea. Camisa por fuera del pantalón, camisa por fuera del pantalón. Ropa indigente, rasgada, molida, ¿por qué? Porque para mostrar que estoy cansado de tanta ropa fina. El hipismo surgió en la década de los 60 como una protesta de los niños los niños de papi, que estaban hasta aquí de muebles finos, querían tirarse al piso y no tener tantas comodidades, como protestar por tanta comodidad. Y aquí en nuestra Latinoamérica surgieron unos hippies que nunca habían tenido comodidades, pero se vistieron como hippies, hicieron cosas de hippies. Claro, los de esa época ya hasta fueron presidentes y bueno, pasaron por ahí. En mi juventud vimos unas cosas que Dios santo. Estoy hablando por allá de 1967, 68. Muchos de ustedes no habían nacido, desde luego. Pero ahora hemos tenido también todo eso porque son fieles a la moda, son fieles al equipo, son fieles al movimiento político, son fieles menos a Dios. Y Dios dice, a esos que son fieles de la tierra, yo los voy a llamar para que estén conmigo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y por eso una persona que ha sido fiel a su religión, por ejemplo, yo nací, me quiero morir ahí y todo. Cuando Dios logra convencerlo y se convierte al Señor, él está entrenado para ser fiel. Pero él tenía una fidelidad mal puesta. Entonces la pone en el Señor y las cosas comienzan a marchar de otra forma. Y viene a ser alguien con una conversión que ahora sí, de aquí no me sacan y con todo a servirle al Señor. Y esos municipios que eran cerrados en la idolatría y que eran cerrados para el evangelio, cuando comenzaron a convertirse las personas, ahora son fieles porque ahora están con el Señor. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces la fidelidad que conviene, ¿cuál es? En el camino del desbarajuste, en el camino de la decadencia, en el camino de la indigencia, en el camino de la drogadicción o en el camino de la perfección. El camino de la perfección. Este me servirá.
Queremos servir al Señor y hemos recibido toda la teoría. Ahora nos toca comenzar a presentar evaluaciones y comenzar a decir, Señor, ¿califico o no califico? Tómame para andar contigo, para estar contigo. Y para ello pues tendremos que autoevaluarnos, coevaluarnos y recibir también evaluaciones de fuera, externas, de otros, que aunque no sean parte del proceso, que aunque no sean pares nuestros, pero que nos pueden aportar mejor conocimiento a lo que es nuestra realidad. Estaba hablando ayer con una pareja de jóvenes, me alegró tanto oír, me contaron una anécdota de su servicio a Dios durante el tiempo de la pandemia. Hasta ayer me contaron, pero han estado haciendo reuniones con familiares, comenzaron con un grupito pequeño, llegaron a tener 60, hablándoles la palabra. Yo decía, oiga, qué bueno, porque cuando como que no se puede hallar el Evangelio, Dios nos abrió puertas para podernos comunicar. Si otro grupo, otra pareja de jóvenes, oye que ellos están contando su testimonio, sin darse cuenta, se están coevaluando. Le dice, Dios nos bendijo y tenía mucho miedo, porque era hablar con la familia, pero el Señor nos fue dando una victoria muy bonita y eso llenó nuestra vida. El otro que está diciendo, ay Señor, yo quiero eso. Ay, yo también. ¿Y cómo fue? Es que ustedes tienen 3 ojos. No, Zoom. No es que tengamos una dotación diferente que Dios quiere usar. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Por eso el martes estuvimos hablando de los objetivos de cada semana. Y hay un texto de la Escritura, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Dice el apóstol Pablo a los romanos, puede leerlo en el capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Autoevalúese, revísese bien y no se califique para rajarse, porque hay gente que dice, no, yo era una llaga podrida en el mundo y se siguen considerando llaga podrida. No, el Señor ya lo cambió y tienen que seguir lamentando. No, ya, usted es una nueva criatura. ¿De verdad, hermano? Claro. Entonces yo ya no debo nada. No. Ay, es que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Él nos está acusando continuamente. A nosotros nos conviene mirar que las cosas malas que hicimos, cuando las hemos arreglado con el Señor, a Él ya le pasaron, las olvidó. Nosotros seguimos lamentando lo que ocurrió. Y se dice, pero si el que hizo eso ya murió, tú no debes nada. Él sabe que tenemos dificultades, que tenemos limitaciones, pero nos dice, no tengas un concepto más alto ni más bajito. Piensa de ti con cordura, piénsalo bien, evalúate bien, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si yo me comparo con la fe que Dios le dio a mi hermano Mauricio, pues yo voy a salir, no, yo no soy nada, mire, cómo lo usa el Señor. Pero yo no puedo compararme con la fe que le dio a él o al hermano Álvaro Torres. ¿Con cuál fe tengo que medirme? ¿La que Dios le dio a quién? A Jorge Cristancho. Pero es que es como poquita. No piense que es poquita. Dios nos ha dado la capacidad de creer. Lo que tenemos que permitir es que Él siga aumentando nuestra fe. Alguien que me ayude, por favor, a recordar un versículo que nos dice cómo se aumenta la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, el oír nos cambia la manera de creer. Tengan cuidado con el perro que acabó de entrar, que parece que tiene cara de bravo. Mire, algunos voltearon a mirar. Otros dijeron, yo sé que es un ejemplo, pero ¿será que hay perro por ahí? Miran hacia abajo. Porque nos afecta lo que oímos, para bien o para mal.
Para que no estén angustiados, era un ejemplo, ¿no? No es que ahora alguno comience a recoger los pies despacito, despacito, subirlos. Bueno, y si es un perro, hasta va a decir, ¡ay, tan lindo! Así sea un perro de esos fieros que matan niños. En cambio, si es una cucaracha, ¡ah! Infarto. Y un ratón, ¡ah! ¿Por qué? No se me ocurrió haber dicho, entró una rata tremenda, enorme. Hubiéramos tenido más de una histeria por ahí. Porque es que la fe es por el oír. Pero si yo quiero perfeccionarme en el Señor, entonces tengo que oír no la palabra del agorero, no la del adivino, no la del periodista, no la del docente, ni siquiera la del pastor, sino la palabra de Dios. Que Dios puede usar a un agorero para hablarme la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan la adivina de Endorf, a donde llegó el rey Saúl? ¿Por qué viene a ponerme una zancadilla? Si usted es disfrazado, pues usted es el rey y está prohibido, me va a hacer matar. Que hubiera dicho, y verdad, ¿yo qué hago aquí? Devolverse. Dijo, no se preocupe, yo nada le va a pasar, pero ayúdeme, dígame qué hago. Es que ya se había desconectado del Señor, andaba mal. Pero Dios puede usar aún lo que dijeron en un noticiero para decirme, ¿te das cuenta cómo está este mundo? Uy, Señor. Y en cambio de sumarme a la protesta de todos los que oyeron, de pronto yo me sumo a la solución que Dios quiere dar. Entonces tenemos que mirar esto que nos dice la Escritura. Digo pues por la gracia que me es dada, que no tenga, que a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ni más alto ni más bajo, el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La cordura está en eso, en mirar con la fe que Dios me ha dado. Entonces, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, hermano, no se considere lo peor ni se crea la última. No puedo decir porque estamos al aire, ¿no? La última bebida energizante, azucarada en el desierto. Bueno, ustedes me entendieron. Y creo que los que están a lo lejos también, Dios los bendiga. No se crea la última en el desierto. No, mirémonos con cordura. Cordura con seno, cordura. Decir de una manera cuerda, sensata, no nos mintamos, ni en la autoevaluación, ni dejemos que otro nos mienta cuando nos está coevaluando. Ay, amiguito, pero usted sí no está en nada. Ustedes vieron el daño que han hecho comentarios de niñas pequeñitas que le dicen a una jovencita, ¿y usted no tiene novio? Mi hijita la está dejando el tren. Y la otra comienza a sufrir, ay, el primero que me proponga algo me caso con él, porque una gotica ahí le dijo que estaba quedada, y a veces son ancianas. Yo ya no voy a más orar por usted porque ya, hombre, no coevaluemos así, seamos honestos y ayudémosla a que tenga el concepto como es. Si usted me ve que me estoy poniendo sobradito, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Un alfilercito y pss. No me haga explotar de un solo golpe, pss, ¡pum!, como una bomba, ¿no? No, pero sí ayúdeme a que se salga lo que se ha inflado. Pero usted me nota que yo estoy como que ya no valgo, no sirvo. ¿Qué tiene que hacer usted? Ánimo, hermano, el Señor no se ha muerto, Él es nuestro ayudador, Él lo ha prometido y me cuenta las promesas y ello me comienza a hacer poner donde debe ser. Queremos servir al Señor y Dios quiere usarnos. Necesitamos ayudarnos con esa evaluación que hacemos. Yo estaba viendo la conducción del culto y decía, Señor, gracias por la hermana Magali. Gracias, Señor, porque es una bendición, cada uno tiene su manera de ministrar. Pero si yo me quedo pensándolo y nunca le digo nada, de pronto ella se va, yo creo que lo hice mal, ay, ¿por qué me pusieron a mí? Y sufre. Y usted que sabe que estuvo bien, que a usted le gustó, que nos dejaron un reto muy bonito. Si Dios inquieta a alguien por ahí que diga, voy a estudiar alemán, porque si necesitan misioneros, voy para allá. Ah, bueno,
No era la idea, pero Dios puede usarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, más bien nos vamos ayudando, ¿no? A mí me ha alegrado el momento, el comentario de algún hermano que recuerda cosas que por allá ocurrieron. Ahora que estuvimos en Popayán, en el Congreso Nacional de Jóvenes, se acercó una hermana a saludarme. Hermano, yo sé que usted no se acuerda de mí, ni de mi esposo, pero alguna vez que usted vino a una asamblea, que esto, bueno, me contó, me ayudó a ubicar. Usted nos dijo que nos íbamos a encontrar en programas de la iglesia ya como pastores. Yo, ¿cuándo dije yo eso? Yo sí soy chiflado, sí me invento cosas. De pronto fue una frase que se me ocurrió, pero resulta que no era que se me ocurrió. Cuando ella me dijo eso, hermano, eso nos quedó a nosotros grabado en el corazón. Y ahora estamos sirviendo al Señor, llevamos tanto tiempo en el ministerio, diciendo, ay Señor, gracias. Porque no se trata ahora de decir, a que vea, dice, usted va a ser pastor, usted también, no. Pero hermanos, dispongámonos a que podamos compartirnos las cosas bonitas que Dios quiere que le digamos a otro. No es para envanecernos, sino para coevaluarnos. Y si a alguien le da palo por lo que está haciendo, como le salió ese culto, ay no, usted no sirve para eso. Eso es una heteroevaluación, alguien que no es de la iglesia. Así se ha bautizado y habla en lenguas, pero la iglesia no se porta así. Si usted algún día por accidente se rasguñó con una uña, ¿qué hace? Coge el dedo a mordiscos, o a martillazos. ¿Para qué me rasguñó? O más bien va y lima la uñita para que no siga rasguñando. Bueno, la iglesia cuida al cuerpo así, ¿no? No es maltratar al que hizo algo que no me pareció bien, no es hacerle daño, es al contrario, entre sacar lo precioso de lo vil, ¿sí? Dijo el Señor eso, si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces Dios nos tiene esa oferta, ¿qué vamos a hacer? Recibirla y vivirla. Hablando de evaluación, yo quiero invitarlos a que revisemos unos conceptos que trabajamos con el Instituto Bíblico Pentecostal, bueno, con los docentes y con educación infantil hace algunos años, como desde el 2002 tuvimos ese trabajo, hablando de evaluación institucional, porque necesitamos evaluar eso. Si somos una institución o si hay algo que se ha institucionalizado. Por ejemplo, en el sacerdocio había cosas que estaban institucionalizadas en Israel, el día de la expiación. Era una fiesta, sí, pero era algo que se tenía, cada año tenía que llegar el día de la expiación y había que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, cuando nosotros miramos como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque no todos, la iglesia no soy yo solo. Y de pronto yo llego a un culto y siento que no, eso estuvo más frío, no se sintió nada, pero eso fue lo que me pasó a mí. Pero si yo miro qué dicen los otros, ay, qué bendición, ay, tan bonito que estuvo, y miren que el Señor dijo y digo, oiga, entonces el frío soy yo, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos en una procesión, en un grupo de personas, ¿sí? Basta con que yo me quede quieto para que los otros comiencen a empujar y a decir permiso, 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 de oiga, deje pasar, ¿no? Finalmente me hago a un lado y veo, y pasan, estoy retrocediendo aunque no esté caminando para allá. Pues que la iglesia sigue su dinámica y yo me quedé quieto. Cuando hemos estado un tiempo por fuera, por alguna causa, algún servicio, cuando regresamos nos sentimos como raros, hay gente nueva, coros nuevos, programas nuevos, yo un día estaba, ¿qué pasó? Sentimos como que echamos para atrás. Pero no es porque nos descarriamos, sino porque la iglesia sigue su dinámica y nosotros nos quedamos quieticos. Por ahí vi esta mañana y me alegró mucho poder saludar al hermano Gabriel. No lo veo, es que está allá, hermano Gabriel. Creo que sería un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo se siente cuando ve todo lo que ha pasado?
diciendo, es una bendición muy grande, tuvieron el banquete del reino, tan rico. Y yo vi las fotos, pero no pude estar ahí. No porque esté descarriado, está trabajando en su profesión, gracias a Dios, prestando un servicio, evangelizando por allá y con la iglesia de allá, pero no ha estado aquí. Entonces, hermano, vamos a disponernos para mirar cómo podemos nosotros como iglesia, en cambio de decir todo está mal porque yo soy quien anda mal, mirar cómo podemos nosotros identificar lo que Dios ha hecho de verdad. La evaluación institucional permite que la institución identifique, obtenga, registre y analice ¿qué? Información que tiene que ser útil, confiable, apropiada. ¿Sí? ¿En qué consiste la evaluación institucional? Que la institución identifique, obtenga y registre y analice. No es solamente obtenerla. ¿Y qué hacemos con eso? Guárdelas ahí. No, vamos a registrarlas, ya la anoté. Y no, pues vamos a analizar qué pasó, qué ocurrió, por qué funcionó, por qué no, por qué sí, por qué no. Hemos tenido algunos campamentos de jóvenes en el pasado y gracias a Dios por el registro que ha quedado en la memoria de la iglesia, porque dicen no vayamos a cometer ese error, esa vez dimos plazo y no, eso fue un desorden, llegaron a última hora. Gracias a Dios por el protocolo para eventos que tiene la iglesia, porque nos pegamos a él y la cosa funciona mejor. Pero si tuviéramos de cada evento cuánto invertimos, qué se logró, qué sí se hizo, qué no, de todo lo que hemos hecho, tendríamos cómo analizar mejor esa información que de verdad es útil, confiable y apropiada. Pero si vamos a preguntar, bueno, aquí está la lista de todos los niños que vinieron al banquete del rey. Y la lista, ¿y qué se hizo? Yo no me acuerdo qué se hizo, pero vinieron. No, hay que tener cuántos vinieron, quiénes, qué pasó con ellos después, si sirvió o no sirvió el programa. No invertimos mucho y no fue muy útil. Pues no volvamos a cometer ese error. La iglesia primitiva, la de los apóstoles, ellos pensaron que el Señor venía en 8 días. Y entonces dijeron, yo para qué quiero casa, para qué quiero una heredad, si tengo que estar disponible para irme a predicar. Y entonces Bernabé vendió su casita y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, repartan esto, que haya comida, porque necesitamos estar aquí listos para cuando el Señor venga. Y dice, bueno hermano, gracias, y vamos a comprar mercado, a hacer comidita. Y después, es que las viudas de los griegos no son atendidas como las otras, siempre hay favoritismos. Hermano, no nos vamos a poner a repartir a la mesa, tenemos que ocuparnos en la oración y el ministerio de la palabra. Busquen entre ustedes diáconos que sirvan. La iglesia tenía una dinámica, y por ahí una parejita dijo, hagamos como Bernabé, vendamos la heredad, pero saquemos una parte, porque qué tal que falle esto. Y terminaron muertos, ¿cierto? ¿Y qué pasó tiempo después? Pablo tuvo que decirles a la iglesia gentil, hermanos, ellos nos trajeron el evangelio, reunamos plática y mandémosles, porque allá estén aguantando hambre. ¿Por qué no que vendieron las heredades? Se salieron de los trabajos porque pensaron que el Señor ya venía. Entonces no cometamos ese error otra vez. ¿Qué tal nosotros en pleno siglo XX, XXI? Diciéndole a los hermanos, hermano, usted que se convirtió, venda la empresa, venda su casa, venda el carro, traiga la plata, y aquí vamos a tener comida gratis para todos los que se unan a nuestra iglesia. Uy, esto se llenaba. Y después cuando se acabó, y ahora, no, esos errores no podemos cometerlos. Sí, claro, fue útil porque el evangelio se promulgó de una manera masiva, pero después tuvieron consecuencias que pasaron estrechez. Entonces la información debe ser útil, debe ser confiable, porque si yo le pregunto a un niño que cómo estuvo la comida que les dieron en el banquete, de pronto el niño dice, fea, porque él quería solo helado.
Pero si yo le pregunto a la hermana nutricionista, hermana Karen, hermana, ¿cómo estuvo el menú de los niños? Hermano, estuvo balanceado, les dieron proteína, les dieron verduras, y también caramelos y helado y de todo. Ah, bueno, esa sí es una información confiable, ¿sí? Apropiada. ¿Y para qué queremos todo eso? ¿Cuál es el propósito? Para determinar ¿qué? Logros y aciertos, debilidades y problemas. Porque no todos son logros, no todos son aciertos, no todos son problemas, pero tenemos que determinarlo cuando estamos evaluando. Ay, todos tan contentos que es que los jóvenes prepararon una lechona tan rica. Dice, bueno, prepararon, no, la compraron. Ah, ¿en dónde? Y a usted le va a servir el dato cuando necesite. Mano, ¿dónde fue? Ay, yo no sé, y usted, yo tampoco. ¿Quién la trajo? No, alguien la trajo, pero no nos acordamos. Qué bueno tener eso registrado. Espere. Aquí está, mire, fue en tal parte. Y las empanadas, hay unas muy ricas que nos dieron un día. Sí, esas son de tal parte. Esas sí las hizo la hermana fulana. Entonces usted sabe esa información, cómo la vamos a poder usar para otros programas. Logros y aciertos, debilidades y problemas con miras a implementar aquellas decisiones que conlleven al mejoramiento de la institución. Pregunto yo, ¿el Señor alguna vez pidió información a sus discípulos para tener que tuvieran bien claro lo que había que hacer y qué era importante y qué no? ¿Los discípulos llegaron algún día a rendirle informes? ¿Cómo los instruyó cuando mandó a los 12? Vayan por el camino, no saluden a nadie. Oigan, los puso a ser groseros. No, es que un saludo era de, hola fulano, ¿y cómo está el papá y la mamá? Y gastaban horas saludándose. Hasta luego, ya oscureció. No saluden a nadie, vayan a lo que van. No lleven cinto, dinero en el cinto, no lleven comida, el obrero es digno de su salario. Y se fueron y llegaron, uy Señor, está muy bueno. Y uno de los discípulos, dos, le dijeron, Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y destruya esas ciudades que no quisieron recibirte, que dijeron que no, por aquí que ni venga. Oye, para, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, yo no vine a perderlos, vine a salvarlos. Le amarramos. Y esos hijos de Zebedeo, esos atronados, fueron cambiando. Y Juan al final está diciendo, hijitos, amaos unos a otros. Ya no es que llueva fuego y destruya, no. Ámense, sopórtense, sobrellévense. Entonces la información la pidieron. Cuando fue la comisión de los 70 y vinieron a decir, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre, los enfermos son sanados. Yo he pensado que el Señor estaba mirando así a Judas cuando está diciendo, wow, esto es maravilloso, porque allá estaba pensando seguramente, cuando se comience a cobrar por los milagros, esto se va a llenar de plata y yo soy el tesorero, me va a ir bien, porque era ladrón y sacaba de la bolsa. ¿Qué le dijo el Señor? No se alegren de que los enfermos se sanen, que los demonios salgan. Asegúrense y alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Oyó? Le estaba mostrando qué mejorar, qué hacer a partir de la información que trajeron. Nos fue bien. Funciona, Señor. Íbamos como ovejas en medio de lobos, pero no estábamos solos. De verdad que cuando invocamos tu nombre, los demonios salieron. Nosotros estamos un poquito más lejos que ellos, pero el Señor ha sido muy bueno. Entonces esto de la evaluación institucional nos conviene. ¿Cuáles son los propósitos de esa evaluación? Les voy a leer rápido. Confrontar los principios y estimular el logro de los objetivos. Definir y clasificar metas. Facilitar el mejoramiento del currículo. Se está hablando aquí de la evaluación educativa, por eso suena un poquito así. Aquí facilitar el mejoramiento del plan de trabajo de la iglesia. Desarrollar y perfeccionar los instrumentos de evaluación. Ese no nos funcionó muy bien. Vamos a hacerlo no con una hojita porque nadie la llenó. A propósito,
Llevamos un poco de tiempo pidiéndoles que por favor hagan el registro de miembros para completarlo. Y hemos repartido hojitas y no se llenaron. Llamamos a algunos jóvenes que nos iban a digitar, no se dejaron digitar. Los hermanos no acudieron. Enviamos un formulario de Google y no ha habido mucha respuesta. Os tocamos flauta y no bailasteis. Endechamos y no llorasteis. Vino Juan que ni comía, que ni bebía, dijeron demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre y dicen este es un comilón y bebedor. ¿Y de qué manera lo vamos a lograr? Entonces hay que desarrollar y perfeccionar los instrumentos de evaluación. ¿Cómo lograr esa información? ¿De qué manera podemos dejar registrado lo que estamos haciendo? No para decir, mire, vea, no, sino para poder implementar las correcciones que nos ayuden a caminar mejor. Usted no se evalúa por la noche cuando ya se va a acostar, Señor, gracias por el día de hoy, menos por aquello, porque eso fue una chifladura mía. Ay, yo que mañana no quiero hacer eso, ayúdame. Y usted se evalúa y le presenta a Él para que el Señor le diga, tranquilo, no te preocupes, yo estaba ahí contigo. ¿Para qué más? Para ayudar a la institución a mantener sus eficiencias y a eliminar sus debilidades, para determinar los aciertos y o las fallas en los programas, qué nos salió bien, qué nos salió mal. ¿Sí? Tuvimos un programa aquí, la iglesia estuvo auspiciando, recibiendo un programa nacional, y en algún momento dijo una hermana, salió y me dijo, hermano, la caneca del aseo. Nosotros queríamos que todo se manejara abajo, pero la hermana preguntaba la caneca del aseo aquí arriba. Y de pronto hasta preferirían que tuviéramos canecas en cada silla, como en algunos buses, ¿no? Para no tener que ir allá, sino suéltelo aquí. ¿Qué nos tocó hacer? Subir una caneca y ponerla allá. En cambio, poner muchas, pusimos una. No quisiéramos que se afeara la entrada, pero entre eso y un reguero, pues mejor poner la caneca ahí. Si se ve más bonito, si se ve más ordenado, ¿quién se beneficia? Toda la iglesia. Entonces vale la pena evaluarnos cómo va, qué ha pasado, qué salió bien, qué no salió bien. Claro, necesitamos, para poder saber por qué orar, hermano, cuando vaya al médico, procure que lo evalúen bien, que lo examinen bien y no que usted le haga convencer al médico de cosas que todavía no se han arreglado. Dentro de ese propósito está ser un elemento motivador. La evaluación es un elemento motivador para directivos, profesores, estudiantes, egresados, a partir del proceso mismo de evaluación y el conocimiento de sus resultados. Mi hermano, es tan bonito oír decir a los directivos, hermano, dígale a la iglesia que gracias, porque nos atendieron muy bien. Todo es una disposición y la ayuda. Claro, abajo se puso un telón negro, se puso el videobin, se adecuó el ambiente para que hubiera una reunión de capacitación de la ESFOM, de la Escuela de Formación Ministerial, abajo y otra aquí en el salón. Y tocó correr y todo. ¿Por qué? Porque nos dijeron un poquito tarde. Pero ¿para qué les vamos a reprochar? Digo, no, hermano, pues perdonen que nos tocó a las carreras. Bueno, una manera de decirle, avísenos con más tiempo. Pero poderles contar a ustedes que se fueron contentos, dice uno, qué bien, porque eso motiva. Saber que nos están evaluando nos motiva. ¿Usted qué dice? Yo sí estoy mirando desde aquí su actitud mientras está sentado oyendo el mensaje. ¿Sí? Mire, la hermana que está sentada en esta sillita ha estado todo el tiempo con el cabello jugando. Bueno, se concentra así, no hay problema, déjenla, no la critiquen. Y el que está sentadito aquí abajo ha estado con el celular buscando versículos todo el tiempo. Uno desde aquí ve muchas cosas, pero no es el momento de estar evaluando. Oiga, ¿qué hace usted allá? ¿Usted por qué? No, pero de vez en cuando uno comenta cositas para que algunos que están por ahí dicen,
creo que era conmigo y lo guarda, ¿no? Entonces sirve como un elemento motivador para todos los que intervienen en el proceso. Si es una panadería, ¿cómo nos conviene que la gente diga, uy, este pan sí está rico, mañana hagamos 2 latas de ese? ¿Por qué? Porque le gustó. Y dice, no, eso sí está horrible y no se vendió, hagamos 4 a ver si los convencemos. No, tomemos decisiones correctas. ¿Para qué más nos sirve? Para contribuir a mantener buenos niveles de calidad académica, administrativa y financiera. Bueno, que Dios nos ayude para que enseñemos bien la palabra, para que administremos bien la infraestructura que Dios nos ha regalado. Si usted ve a un niño con una tapa de gaseosa rayando la silla, ¿qué le dice? Ay, papito, no. Ay, déjelo, es mi hijo. Él tiene derecho. No es que es un niño, pero hay que enseñarlo porque hay que cuidar las cosas. Si un día en una enseñanza de familia nos cuentan que el niño pasa por una etapa cuando está pequeñito, antes de estar listo para la edad preescolar, en que la socialización todavía para él no está diseñada. Él tiene que tener un tiempo en donde todo es mío. Y si le prestan esto un momentico, entréguelo, mío, no mío. Y se aferra de un carrito, de una fichita, de cualquier cosa mía, que no es suyo. A veces a los niños se les manda al jardín y la profesora saca un tarrado de colores y dice, todo esto es nuestro. Y el niño tiene que decir, es nuestro, pero él quiere cogerlo, présteme ese color, no mío. Si él no desarrolla esa etapa bien, no tiene el concepto de propiedad privada bien puesto allá para que defienda lo suyo. Y entonces pues dice, el Transmilenio no es mío, rompámoslo. Estas sillas no son mías. Pero cuando dicen, no, esto es nuestro, este río es mío, hay que cuidarlo porque le vamos a echar mugre. No, esta calle es mía, tengo que cuidarla, tengo que preservarla. Entonces vamos a tener buenos niveles si nos evaluamos bien. Orientar el trabajo administrativo para retroalimentar los procesos de planeación y programación a partir de la situación real. No podemos vivir de ilusiones, de cosas que, no, a mí me parece, yo supongo, yo creo. Bueno, nos toca mirar la realidad como está. Hoy estoy contento porque hay una mejor asistencia que hace unos días. ¿Usted lo ha percibido? Claro. Y gracias a Dios. ¿Sabe por qué está mejor? Porque hoy vino usted. Usted nos hace mucha falta. Y quiero decirles a los que están en la transmisión y que pudieran venir, que todavía hay campo para usted aquí. Ay, pero yo veo por... No se acostumbre a oír culto entero todos los domingos. No es oír, es rendirle culto al Señor. Y cuando uno está en la casa, fácilmente se distraen muchas cosas y oye. Y claro, recibo la palabra, pero ¿en dónde está la parte que nos decía el hermano Rodolfo? Primero le entregamos al Señor lo que tenemos, lo que le hemos traído, y luego Él nos da lo que nos trajo. Y ese intercambio es, Señor, dame, pero yo no te voy a rendir culto. Es que, Señor, por ti irme hasta allá a coger un Transmilenio, ay, no, es mejor de aquí desde la casa. Con un ojo veo el televisor y con otro veo el celular del culto. No, pero eso no son ustedes, ni siquiera ustedes, son los otros que no tenemos medidos. Pero queremos servir al Señor. Y Él dice, los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El proceso de evaluación institucional debe ser objetivo, válido, confiable, práctico, eficiente, continuo. Son las características de un buen proceso de evaluación institucional: objetivo, válido, confiable, práctico, eficiente y continuo. ¿Qué quiere decir eso de que debe ser objetivo? No al subjetivismo por cercanía afectiva o por distanciamiento. ¿Con quién? Con el objeto evaluado. Cierto que los niños todos son lindos, bueno, los hijos son lindos para la mamá. ¡Ay, mi bebé, la belleza, lo más lindo del mundo! Pero el que está al lado dice, es que es la mamá, normal, es la mamá. Cada mamá tiene derecho a tener sus hermosos monstruos.
Entonces, por acercamiento, lindo, hermoso. Y ni siquiera hay que bañarlo porque él, hasta su sudorcito es delicioso. O al contrario, distanciamiento. Como yo no me siento parte de eso, no es mío, entonces le caigo encima. Pero es que mire, que vea que hacen que esto. Por eso cuando el culto no es suyo, sino es de los que están dirigiendo, usted critica todo lo que hacen. Porque no es su culto. Pero cuando ellos se están equivocando aquí, y usted está con su corazón puesto en el Señor allá, usted dice, ay Señor, gracias, porque aunque no nos inviten a orar, yo quiero orar y hablar contigo, yo quiero adorarte, Señor. Dice, no, hoy no vamos a orar, hoy no vamos a oír la palabra, vamos a tener un culto diferente. Bueno, ¿diferente en qué? No, pues que el Señor no va a estar aquí, nos vamos a reunir solos. Usted comienza a decir, hay poder en Jesús, ¿cierto? Hay poder. Ni por acercamiento afectivo ni por distanciamiento afectivo debemos perder la objetividad de la evaluación. Yo les agradezco que ustedes me quieran, me aprecien, pero hermano, cuando se trate de evaluarme, no sean crueles, pero díganme la verdad. No sean inmisericordias, pero díganme la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y acuéntese que yo tenga el temor de Jehová para que pueda apartarme del mal, que el versículo no para ahí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Usted me corrige con misericordia y verdad, me evalúa y digo, uy, sí, pero hasta que no tenga yo el temor de Dios, el criterio de Dios sobre si está bueno o está malo, no me voy a apartar del mal. Creo que estoy bien, yo no le veo problema. ¿Cierto que nos entendemos bien, que vamos ricos, que pasamos? Sí, pero estamos mal porque veí que la Biblia dice, ay, pero eso algún día Dios cambia eso. No podemos fingir otra cosa. Entonces, no ser subjetivos, ser objetivos, mirarlo como si estuviera ahí y que no fuera yo el que está ahí. Para lograr eso, se recomienda utilizar evaluadores externos. Que otra persona que no sea la mamá diga cómo está de bello el bebé. Y adoptar instrumentos de evaluación muy precisos. Imagínense que usted va a ir a comprar tela para hacer un vestido y se da cuenta que le están viendo con 1 metro de caucho. ¿Sí? Sueltico mide 80 centímetros, pero bien estirado llega hasta 1,60. ¿Usted sería confiado de que le vendieron la tela que era? No, ¿por qué? Porque eso no es preciso. ¿Sí? Además, ni siquiera tiene marcados los centímetros, va de 10 en 10 y le quieren ver 97, te dice, pero ¿cómo los miden? No, eso es a ojo. No, tiene que ser preciso, que me diga hasta dónde se puede medir. Qué bueno que nosotros pudiéramos medir qué tan efectivos hemos sido durante este 2022 en el servicio a Dios, pero con cosas que sean precisas. Que tuvieron la oportunidad de decir, no, yo la pasé rico. ¿Qué quiere decir rico? De 1 a 5, ¿qué ha hecho con esto y esto y esto y esto? No, 1. Entonces, ¿cuál rico? Que sea preciso el instrumento. Es decir, que el juicio que emita cualquier evaluador con ese instrumento sea igual. ¿Sí? Yo voy a medir los 3,50 de paño que usted va a comprar para un vestido completo, ¿cierto? Pero tengo ese metro de caucho. Entonces yo lo estiré más y me dio mucha tela. Pero otro vino como con más flojera y lo estiró menos y le salió un retacito de tela. Pero si es 1 metro de acero que no se deja estirar, entonces, aunque vengan diferentes evaluadores, es mejor con ese metro, es más preciso. Que Dios nos ayude para que no nos midamos y nos comparemos con nosotros mismos, como dice la Biblia, porque no nos comparamos con nosotros mismos. Porque claro, si yo me mido conmigo mismo, pues estoy bien, excelente, peso ideal, estatura ideal. Pero cuando comparo con otros, digo, y Dios mío, que esta humanidad está muy mal. Todos tienen un raquitismo congénito crónico. Todos están muy flacos, Señor. ¿No era mejor decir, Señor, tengo sobrepeso, ayúdame? El proceso válido
Los datos que se obtienen deben ser verdaderos y deben representar el objeto de estudio. La validez depende de los instrumentos que se utilizan. Si miden lo que deben medir, sí, miden lo que deben medir, se dice que tiene validez interna. El instrumento tiene validez interna. ¿Cómo ven ese balancín? No son niños, son adultos. Por el tamaño de la cabeza en comparación con el cuerpo, se deja ver que no son niños. El niño tiene en proporción la cabeza más grande que el adulto en relación con su cuerpo. Y es cierto que no se ven como tan infantiles, es decir, no, ya no es edad para que estén en eso. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, si el instrumento mide lo que debe medir, entonces tiene validez interna. Él tiene validez. ¿Ya? ¿Qué debo usar yo? ¿Qué me aconsejan para medir la temperatura de mi hijo que parece que tiene fiebre? ¿Un tacómetro? ¿Un velocímetro? ¿Un metro? ¿O un termómetro? Y si es para la velocidad del carro, ¿le pongo un termómetro o le pongo un velocímetro? Bueno, el instrumento tiene validez interna si mide lo que debe medir. ¿Cuántas refames tenemos? Uy, muchas, hermano. Bueno, ¿cuántas muchas? 2. Es que eso es mucho. No, hermano, tenemos 25 refames. Wow, ¿y cuántos hay en cada refán? De a 1. Son reuniones familiares de amistad. Mejor que digamos, tenemos 4, una de allí y la otra, pero tenemos otras por Zoom, estamos atendiendo personas del extranjero en horarios diferentes al culto, y gracias a Dios por esas herramientas que la pandemia nos dejó como herencia. Nos quedó y podemos usarlo, gracias a Dios. Entonces, si el instrumento mide lo que debe medir, tiene validez interna. Si similares resultados en otras poblaciones semejantes, entonces el instrumento tiene validez externa. ¿Ya? Si vamos a medir la espiritualidad, supongamos que se pudiera medir, de la iglesia, y tenemos ese espiritualómetro, ¿ya? Y se lo ponemos a la central, ¡zzzz! Llegó hasta aquí, así como miden la velocidad de la subida y bajada de internet, ¡zzzz! 98. Y vamos y medimos otra iglesia con la misma cantidad de creyentes, muy parecidos, el mismo estrato sociocultural, socioeconómico, el mismo tiempo de antigüedad en el Evangelio, la misma provisión de la palabra, ya nos dan 5. Dice uno, algo está mal. O en la central se disparó o aquí se quedó corto, se le acabó la pila, algo pasó. Porque ¿qué debería ocurrir si son grupos diferentes con características muy parecidas? Tiene que medir parecido. No es lo mismo medir cómo están los alumnos de séptimo en el colegio, bueno, aquí arriba, el Externado Nacional, ¿sí? Porque ahí son los alumnos de ese colegio, compararlos con los del León 13, pues puede haber diferencias, pero si es primero A, primero B, primero C, primero D, primero F del Externado Nacional, tendrá que medir lo mismo o muy parecido. ¿Por qué? Porque son grupos con condiciones similares. Sin embargo, no, es que en todos son grandotes y no son juiciosos. En cambio, los chiquitos de esos sí se dedican a estudiar. Bueno, tienen diferencias, ¿no? Entonces, note que nosotros tendríamos que mirar si lo que vamos a hacer para evaluarnos, lo que nos vamos a comentar, se le puede comentar a otros y el resultado es el mismo. Porque si yo veo que el hermano dirigió un coro y cantó atroz, ¿sí? Pero hubo bendición. Entonces digo, no, lo correcto es eso, tiene que cantarse así. Miro a otro hermano que cantó muy bonito y hubo bendición. ¿Qué puedo decir? Cante bonito o cante feo, siempre hay bendición. Bueno, el instrumento como que no tiene validez externa, ¿no? Algo está funcionando mal. Pero si yo me doy cuenta que evalúo un poquito más allá, ¿por qué hubo bendición si cantó feo?
porque resulta que los hermanos están diciendo: Señor, pobrecito, ayúdalo, guárdalo, mi Señor, que no se vaya a frustrar, que nadie le comente cosas que lo hagan echar para atrás. Ay, Dios mío, guárdalo. Y por eso fue la bendición, no por la forma en que cantó, sino por la carga que les puso. Entonces tenemos que medir lo que hay que medir. Entonces tendremos que mirar cómo nos vamos a evaluar para saber en qué podemos servir. Proceso confiable: si se aplican los mismos instrumentos de evaluación al mismo grupo en diferentes circunstancias, el resultado, ¿cómo debe ser? El mismo. Hacemos una evaluación de conocimientos de matemáticas con ustedes a las 9 de la mañana, lo hacemos a las 10:30, a las 9 sacaron 10, a las 10:30 sacaron 8, lo hacemos a las 3 de la tarde y sacaron 11. ¿Será que el conocimiento depende de la hora del día? Pues no debiera depender. Pero si se trata de preparar helados, pues es mejor cuando está haciendo frío que cuando está haciendo mucho calor, ¿no? Llegamos alguna vez a enseñar el hectógrafo y llevábamos toda la teoría bogotana, pero en un congreso en tierra caliente. ¿Y usted cree que eso nos cuajó esa gelatina? No. La metimos a la nevera y cuajó. Cuando le vamos a mirar, no, está otra vez derretida. Y ahora, ¿qué nos tocó hacer, hermano? Aquí no funciona. Entonces alguien dijo: no, hacerlo solo con la Pixis. Bueno, vamos a hacerlo. Y sí funcionó. Conclusión: hectógrafo en Bogotá con gelatina sin sabor es suficiente. Si es en otra parte, póngale con la Pixis más que gelatina, para que le pueda funcionar. Algunos estarán diciendo: ¿el hectógrafo qué es eso, hermano? Esa es la tatarabuela de la fotocopiadora, ¿no? Una herramienta que fue muy útil en la iglesia, pero ahorita es mejor proyectar con una pantalla, en cambio repartir una hojita con un color azulito que casi ni se ven las últimas, ¿no? Entonces, si se aplican los mismos instrumentos de evaluación al mismo grupo en diferentes circunstancias, el resultado debe ser el mismo, porque es el mismo grupo y estamos evaluando lo mismo con los mismos instrumentos. ¿O será que yo de estatura tengo más por la mañana que por la noche? No, es que hoy está haciendo frío, entonces mido como 40 centímetros más. Algo está mal. Aquí hay un ejemplo gráfico. No sé si alcanzan a ver ese ratoncito como en Misión Imposible. No se alcanza a ver, ¿cierto? Es un ratoncito colgado del techo con unas cuerdas y va bajando. Y allá abajo hay una trampa con un pedazo de queso que donde lo toque, lo mata. Pero ese ratoncito es hábil. Se mete por en donde hay circuitos de rayos láser que pueden matarlo y sabe voltear. Bueno, es un duro ese ratoncito, pero es que ese queso. En cambio este va en un laberinto y va que por dónde camino. No tiene todo ese peligro, no tiene la música de fondo, pero ¿qué debiéramos encontrar? Que en esas circunstancias diferentes siempre podremos decir que a los ratones les gusta el queso. Él va es por el queso. Lo bajaron con las cuerditas, ¿qué lo animó? ¿El equilibrio o el queso? El queso. Y en el laberinto, ¿quién lo animó a correr? El queso. Entonces, que podamos decir, sí se pueden aplicar los mismos instrumentos y el resultado es el mismo, entonces es una evaluación confiable. El proceso de evaluación institucional debe ser práctico. Es decir, la información obtenida debe ser relevante. Es decir, que debe aportar elementos útiles para el análisis específico para el cual se aplica. Y eso hace que sea práctico. La información debe estar discriminada en términos de importancia y debe suministrarse en el momento oportuno. ¿Cómo está la sopa? En 8 días le cuento. ¿Le falta sal? ¿Está bien de sal? Venga mañana y le cuento. No, es ahora, aquí, oportuno, ¿no? Hermano, sí le falta un poquito de sal. Bueno, vamos a medirle un poquito más. Tome, échele mientras tanto. Pero si yo le pregunto a una persona que le gusta salado, dice, está simple. Y el otro que tiene hipertensión, ¿qué dice? Tiene mucha sal.
Entonces, ¿a cuál de los dos mido? Toca buscar un salómetro para poder medir y decir si esta es la medida que es. Y que el otro se cuide y dice, bueno, a usted le toca una dieta especial y a usted también. Usted se está dañando el cuerpo y usted lo está cuidando, póngale más, quítele menos. La información debe estar discriminada en términos de importancia y debe suministrarse en el momento oportuno. ¿Qué es lo que hace que el proceso sea eficiente? ¿Por qué se habla de un proceso de evaluación eficiente? El esfuerzo, el gasto, el tiempo, el dinero invertido y todos los gastos que se hagan para conseguir la información han de ser mínimos. Que no cueste tanto. Por ejemplo, la decoración que hicieron para el banquete del rey, de los hijos del reino, banquete real, ¿no? Quedó muy bonito, las fotos lo dicen. ¿Y cuánto invirtieron? Bueno, papel craft pintado. Les costó harto trabajo y trasnocharon, yo los vi. Y trepados pegando los papeles y todo. Oigan, eso tan charro. ¿Por qué no lo hicieron en foamy? Y otro, ¿por qué no consiguieron una tela de esas de 35,000 pesos el metro para arreglar todo? ¿Por qué no pintaron el salón? Bueno, hubiera sido para un ratico. Bueno, aún el papel parecía que estaba sobredimensionado. Pues que era para niños que tenían que sentirse que estamos en un castillo. Para un adulto es que castillo. Pero niños viendo esos faroles de papel, esos candelabros de papel que estaban colgaditos ahí, él ya se imaginaba el zorro y todo eso. Ellos son niños. Pero si vamos a llevar a adolescentes allá, uy, qué cursilería. De hecho, si el adolescente o el adulto se fascina con todo eso, creo que se acaba de bajar del columpio, ¿no? Del sub y baja, del balancín, de la balanza, y no digo como dicen en Medellín porque suena feo para nosotros, ¿no? La eficiencia o la productividad del proceso evaluativo se mide en términos del empleo racional del esfuerzo invertido en él. Si invertimos demasiado esfuerzo para tan poco, no vale la pena. El proceso debe ser continuo, como el trabajo institucional es continuo. No es que hicimos un culto y por allá en 2 años otro, no, es continuo. El proceso evaluativo debe proporcionar información que le permita a la institución programar acciones a corto, mediano y largo plazo. Les voy comentando algo que vamos a tener que hablar ahora al final. Queremos hacer un proceso de evaluación para poderle presentar a los directivos una lista de postulados al ministerio. ¿Cada cuánto hay que hacer eso? No se trata de que eso es para cada 8 días. Tenemos que hacer un trabajo. ¿Que cuánto va a durar? Bueno, ellos decidirán a quiénes pueden ubicar en el ministerio algún día, cuándo, en dónde. Pero nosotros tendremos que dar la información que permita a la institución programar acciones a corto, mediano y largo plazo. Hay hermanos nuestros que tienen experiencia en eso, ¿cierto? Tenemos uno de nuestros hermanos que trabaja con una empresa muy grande y él está encargado de mirar cómo conseguir el pronóstico para que las acciones a corto plazo hagan producir a la empresa. Y con otro equipo trabajan con las de mediano y largo plazo. ¿Eso es solamente para una empresa grande por allá o eso lo podemos hacer entre nosotros? Y si vemos que ese culto no es asistido a esa hora, ¿qué nos toca hacer? ¿Regañar a los hermanos o modificar el horario? Bueno, si es cuestión del horario y no pueden, pues cambiemos la hora. Porque ¿para qué hacemos un culto a una hora que nadie puede venir? No tiene sentido. Esto del proceso continuo solamente se logra con una evaluación continua y permanente. Hay que mantenernos evaluando. Hermano, por favor, tómelo como una costumbre. Cuando algo salga bien, cuando alguien haga algo que usted dice, oiga, qué bonito eso, no se lo guarde. Al que honra, honra. Y sin adularlo, sin hacerle daño, con su evaluación, oiga, hermano, gracias a Dios que lo usó. Y qué bueno que usted se dejó usar.
Es una manera bonita de decirle, estuvo bien. Uy, hermano, usted es lo máximo. No, usted es un súper predicador, no hay otro como usted en la tierra. De ahí lo que le queda es que lo saquen del reino de los cielos y lo arrojen a la tierra, como le pasó a ese querubín que quiso poner su trono al lado del Señor. Del proceso continuo hay que estar continuamente evaluando para poder tomar medidas. Hay un modelo de evaluación que tiene la sigla CIPP. CIPP. No es Sistema Integrado de Transporte Público, no. CIPP. Un señor llamado Daniel Staffelbein, que nació en Waverly, Iowa, el 19 de septiembre de 1936. Fue fundador del Centro de Evaluación de la Universidad Estatal de Ohio en 1965, algunos no habían nacido, y fue su director hasta el 2002, es decir, hace 20 años no más. Obtuvo el premio Paul Lazarsfeld sobre modelos de evaluación de sociedades de investigación de evaluación en 1985. Bueno, él diseñó un modelo que en educación ha sido muy aceptado. Han venido muchos, pero este se ha mantenido ahí porque la verdad que es interesante. ¿Qué quiere decir CIPP? Es un modelo sencillo que ha sobrevivido a otros. Ha incorporado estrategias metodológicas actuales. Hoy se puede usar el mismo modelo de evaluación utilizando otras estrategias, otras herramientas. Hoy tenemos arañas que se pueden hacer con Excel, pero si evaluamos lo que planteaban aquí, seguramente que tenemos una buena información de la institución como tal. Hay dos funciones específicas: proveer información para la toma de decisiones y medir el valor o el mérito de un producto o resultado. Este modelo se le puede aplicar a todo el país, a una familia, se le puede aplicar a una mediana empresa, se le puede aplicar a una iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay esos elementos para ser evaluados. ¿Qué es CIPP? Es una sigla. ¿De qué será la C? Algunos son muy veloces y alcanzaron a ver cuando se me disparó el acetato y ya vieron, lo leí, hermano, pero si lo leyó no hay problema, dígalo. Pero aquí alguien dijo contexto, yo lo oí. Contexto. Lo felicito, hermano, lee rápido. Si eso pasó, hermano, le acabamos de hacer una evaluación, póngale más cuidado a lo que pasa aquí y lea, que de pronto fue algo así fugaz y a usted se le pasó el detalle. Bueno, el modelo CIP tiene la primera letra, la C, es el contexto, correcto. Hay que evaluar el contexto. ¿Dónde voy a montar la panadería? No es lo mismo una panadería por allá en un barrio del sur, un barrio subnormal. ¿Cómo debe ser el pan allá? Grande, pesado y en una canasta que usted sáquelo de ahí, barato. ¿Y cómo debe ser la panadería Pupi? Por allá al norte, en un lugar muy exclusivo. ¿Pan grande? No, pequeñito. Pero sí muy bien empacado, no contiene gluten, no tiene esto, no tiene aquello. Y una serigrafía que dice, ¡ay, tan bonito ese pan! Y compra ese el empaque. Porque de pan le dan es una cosita. Pero allá se vende a 15,000 el pancito. Allá, uy, 500 pesos de pan tan chiquito. El contexto cuenta, ¿cierto? ¿Qué más? ¿La I qué es? Insumos. ¿Qué estamos usando en esa panadería? No sé, hoy nos salió mal. ¿Qué cambiamos? No, compramos una margarina más barata en tal parte. No volvamos a hacer eso. Esa margarina nos dañó el pan. No, que compramos fue un polvo de hornear o una levadura. No, y nos lo puso agrio. No, cambiamos de queso. No, ese queso no sirve. Esa almojábana salió mal. ¿Por qué? No es culpa del hornero, es culpa del queso. Son los insumos. Los procesos. Todo está muy bien, pero nos quedó un poquito tostado. Hace unos días, voy a ser infidente, uno de nuestros jóvenes puso a calentar las empanadas de la ofrenda, de intercambio de ofrendas, pero la empanada quedó muy pegada a la resistencia del horno
¿Qué pasó? Que se pasaron un poquitico de dorado. Pero otra hermana dijo, no, venga, y raspamos eso. Oiga, qué empanada tan crocante, tan rica. Yo quisiera que de vez en cuando dejaran una, no quemada, pero sí así bien doradita. Cuando quedaba la última doradita, yo la vi y dije, wow. Dije, ¿queda esa? Y resulta que otro hermano ya la ha comprado. Y ellos dicen que me la querían dar a mí porque, no, hermano, mire, y el mismo hermano que ya la había comprado, no, hermano, cómprela usted, no, yo se la cedo. No, ¿cómo le ocurre? Yo ya me comí una, disfrútela. Y casi no lo convenzo. Pero entonces las doramos, no las quemamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el proceso fue el que estuvo mal, la empanada era la misma. Pero se nos pasó el tiempo de cocción, se nos pasó el tiempo de horno, el tiempo de fritura, el tiempo de escabilar, o se nos quedó corto. Entonces ya tenemos contexto, insumo, proceso. ¿Y la otra P de qué será? Muy bien, productos. ¿Cómo está saliendo el producto? Si el contexto está adecuado, los insumos son los correctos, los procesos se están haciendo bien, el producto puede quedar mal. ¿Por qué? Lo empacamos mal. No vuelve a empacar ese pan así caliente porque se cae, se ablanda. Déjelo que se seque, no lo empaque caliente. Ay, véndame ese pan que acaba de salir. No. Y los buenos panaderos no lo venden. ¿Por qué? Porque sabe que la persona se puede hacer daño y después dice, ese pan me enfermó. No fue el pan como tal, fue que se lo comió muy caliente. No, con el pan no se puede jugar así. Hermana Karen, ¿cierto que con los bebés cuando se les va a dar leche materna y hay que calentarla, es mejor pecar por frío y no por calor? ¿Qué le hace más daño al bebé? ¿Que el teterito esté frío o que esté caliente? Que esté caliente. Si se lo damos pasado de temperatura, le hacemos más daño que si está un poquito frío. Entonces eso no es cuestión del proceso, es el producto. ¿Cómo está al final? Pasemos esto a nuestro contexto eclesiástico. ¿Qué tipo de pastores está produciendo la iglesia? ¿Mejores que las de todas las demás? Bueno, ese es el contexto. Usted va a establecer una refán en un barrio. ¿Qué hay por aquí? Iglesia, no sé qué, iglesias y más. ¡Wow! Hay como 15 y son antiguas. Si yo llego con poquitos, no. Aquí me toca predicar unicidad como es. Aquí no se trata de competir con ellos con música, porque ellos tienen bandas. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues ahí mira, dice, nada, no hay ni una. Bueno, como aquel al que le dieron para vender zapatos, vaya a ese pueblo y venda allá. Y luego dijo, no, pues a donde me mandaron, allá nadie tiene zapatos, nadie usa zapatos. Y volvió bravo porque lo mandaron a ese pueblo. No se dio cuenta que si no usan zapatos, la demora es mostrarle las bondades del zapato, y tiene un nicho en donde vende todo el zapato que quiera. Pero él quería un pueblo donde la gente ya usara zapatos para que digan, no, gracias, ya acabo de comprar unos. ¿Cómo es el contexto en donde vamos a abrir un lugar de predicación? ¿Cómo es la gente de ahí? ¿Es gente de qué estrato sociocultural? ¿De qué nivel educativo? Inclusive, ¿cómo es su manera de vestir? Lo que recomiendan es que vayamos un poquitico por encima del 50% del promedio. Eso dicen las estadísticas. Si todos usan corbata, váyase con una corbata fina, un poquitico por encima. Si nadie usa corbata, no vaya encorbatado. Porque eso va a hacer una diferencia que miran, uy, un doctorazo, y miran el doctorazo y no lo que predica. Contexto, insumos. ¿Qué tipo de insumos estamos enviando? Bueno, vamos a verlo aquí para que ganemos el contexto, el lugar, el estrato sociocultural, los abastecedores, si se consigue allá azúcar y todo para la panadería, la competencia cómo está, se evalúa en el exterior de la institución. Mano, ¿dónde abrimos el lugar de predicación? Venga, pongámonos de acuerdo, no hay que ir al contexto a mirar. Allá se evalúa el contexto. Vamos con los insumos: talento humano, maquinaria y equipo, recursos materiales. Se evalúa al interior de la institución. Esta harina no nos sirve, esto no le compremos a ese proveedor porque es muy incumplido. Es muy buena la harina, pero a veces no llega y perdemos la producción.
No, comprémosle a este otro que es más estable. Y como es más difícil esta harina, es un poquito más, hay que darle un poquito más de escabiladero, pues dejémosla más tiempo que levante la levadura y que quede blandito el pan. Y es que esa otra es muy buena, pero él no la vende, no cumple. Entonces se evalúa al interior, cómo están los insumos. ¿De verdad el panadero es bueno? ¿Talento humano? ¿De verdad el predicador es bueno? ¿Sí comunica la palabra? ¿O se enreda, se embolata? Y aunque traiga a usted personas, nunca le va a explicar el evangelio, porque es que a él se le hacen bolas la predicación. Maquinaria y equipo. No, él de hermano predica bonito y todo, pero es que el equipo de sonido a veces va, a veces viene, y está ahí que a veces sí se escucha y a veces no. No es porque está moviendo la mano, sino que el equipo está malo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar el predicador o cambiar el equipo? Pero si el equipo está bueno, y es implicable que y a veces levanta la voz, otra vez ir que hablando, dice no, digámosle que cambie, enseñémosle homilética, que vaya al instituto. A propósito, estamos estudiando homilética, ¿no? Comenzamos el viernes, seguimos el miércoles si el Señor lo permite. Es el arte de preparar y presentar exitosamente el sermón. Lo único que tenemos malo es que en los insumos le dieron esa materia a un maestro que no es predicador como a algunos les gustan. Así, esos que son fogosos y todo, no, pero bueno, por lo menos que les dé la teoría, ¿no? Se evaluará el interior de la institución. ¿De qué es la P? Procesos. De adecuación. ¿Qué fue lo que nos falló? Que no remojamos los frijoles. Debimos haberlo remojado un día antes, pero los echamos así en la olla. No, eso no. ¿Cuál bandeja paisa? Eso era una pelea bonita, pero eso quedó muy duro. ¿Qué fue lo que pasó? No adecuamos. Es que no lavamos bien la lechuga y por eso sale una babosa. No hay que adecuar. Hermana, ¿usted lavó la olla? No. Ay. ¿Sabe que en Medellín muchas personas tienen la costumbre de que en el agua que remojaron los frijoles no los preparan? Esa agua la desechan y los preparan en otra agua, que porque le están quitando todos los químicos que pueda traer, pero ellos no la usan. Entonces la adecuación es importante. Se preparó para el culto, oró, estudió, leyó bien, se aseguró de que iba a presentar lo que Dios quería, es decir, adecuación. Ahora, procesos de desarrollo. ¿Cómo se desarrolló el programa? De perfeccionamiento y acabado. Los procesos que permiten que se acabe bien. Hay veces que la predicación estuvo muy bonita, buena, pero no se cerró como debiera ser. Y como que se echó a perder. Son evaluados por todos los que intervienen en los procesos, ¿no? Hermano, ¿cómo se sintió aquello? Hermano, creo que nos faltó tiempo de tal cosa. El desarrollo, ¿cómo estuvo el desarrollo? No, es mejor primero dejar enfriar el pan y luego empacarlo. En cualquier empresa usted puede mirar los que trabajan con metales, lo que sea, usted puede decir cómo son los procesos, cómo se están desarrollando y los procesos de perfeccionamiento y acabado. Muy fuerte el mueble, muy fuerte, muy aguantador, pero se pintó con una pintura de vinilo que no dura. Era mejor una pintura electrostática. Uy, pero es que eso es muy caro, pero le da una durabilidad más grande. Lo ideal sería niquelarlo, cromarlo, queda más pulido y más permanente, pero es muy costoso. Procesos. ¿Cómo vamos a hacer para tener servidores que en los procesos puedan depender de quien quiere desarrollarlos? Y los productos, indicadores de gestión, indicadores de logro, resultados parciales y finales. Los productos se evalúan tanto en el exterior como al interior de la institución. Volvamos al ejemplo de la panadería. Es aquí entre nosotros que quedó rico, quedó bueno, y no, a mí me parece bien. Claro, yo lo saqué de la lata,
Pero el que lo compró a los 2 días ya dice, no, este pan francés quedó muy duro. Toca preguntarle afuera cómo le está llegando el producto, pero también internamente cómo lo estamos viendo nosotros, cómo está el producto. Invirtámosle un poquito más en el empaque para que se venda mejor. Hay personas que tienen zapatos bonitos, buenos, en su almacén de calzado. A la orden, ¿qué busca? ¿Qué talla necesita? No, estoy buscando un zapato 40. ¿De qué color? ¿Y este cuánto vale? 98,000 pesos. ¿Y no le puede rebajar algo? Aquí son precios fijos. ¿Usted vuelve a esa venta de calzado? No. Pueden ser buenos y todo, pero es que el producto está muy mal presentado, muy mal exhibido. Indicadores de logro, ¿qué tanto se ha logrado? Y resultados parciales y finales de la gestión. ¿Cómo va nuestra evaluación institucional mes a mes, semana a semana, culto a culto? ¿Y cómo vamos para el fin de año? Entonces concluimos hoy diciendo que la consolidación del trabajo, y Él mismo constituyó apóstoles y profetas. Esta semana estamos hablando de este tema. Los apóstoles y los profetas, el Señor los estableció para comenzar su obra. Llamó a 12 de los discípulos, de todos los que aprendía llamó a 12 y los llamó apóstoles, y la lista estaba ahí. Judas se echó a perder y lo reemplazaron. Y también profetas, tienen todos los profetas del Antiguo Testamento. Pablo escribe esto a los romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces eran los 12, y Pablo, bueno, apóstol de los gentiles. Sígale la huella al apóstol y va a encontrar varias cosas. Esto lo hablaremos dentro de esta semana que viene. Y para irnos, reflexionemos. Yo me estoy preguntando, ¿quiero evaluar mi ministerio? ¿De verdad yo quiero evaluarlo? ¿O me molesta cuando alguien me hace comentarios de cómo estoy haciendo las cosas? Me estaba acordando de una anécdota que viví una vez. Estaba en una reunión de pastores y había un niño que caminaba y venía, iba y venía y todo. Y un pastor ya durmió en el Señor, un hombre con mucha autoridad. En un momentico dijo: y este niño es como Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y como era una autoridad en la iglesia, la mamá se levantó, fue, recogió a su niño y se lo llevó, y allá lo amarró en el puesto. ¡Uah! Fue más el escándalo con la llorada que se dio que con la caminada que tenía. Pero si no le tienen cuidado y se cae, pucutún, una herida, y si corra. Pero yo dije, no, yo no voy a hacer nunca eso, decir, que este niño, ¿qué pasa? No, seamos considerados. Y no hace falta que el papá o la mamá venga, cualquiera de los adultos que está cerca, si lo ve en riesgo, ¿qué hay que hacer? Vaya y colabórele. Los padres se lo agradecerán, pero no lo levante porque los padres no se lo agradecerán. La evaluación le va a ir mal. Bueno, entonces pregúntese, ¿quiere evaluar su ministerio? ¿Sí o no? Vaya haciendo su autoevaluación. Señor, capacítame para servirte ¿en qué? ¿Ya identificó cuál es su ministerio? ¿En qué tiene talento para poder servir y que Dios perfeccione un ministerio en torno a ese talento, dando dones que se pueden aplicar a ese ejercicio suyo? ¿De dónde viene mi idoneidad? ¿Yo me la invento, me la da la universidad o viene del cielo? ¿De dónde viene? Porque hay gente que tiene mucha idoneidad para hacer cosas, pero lo consiguió en una misa negra, lo consiguió por allá con una divina de Endorf, y no es esa la idea. Ese coro, quiero vivir para agradarte, Señor.
Señor, tú decides qué es lícito. Estaba recordando aquella vez que Jesús le dijo al paralítico que había sanado: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les dijo: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No, yo no sé, ahí vino y me dijo, pero si me pudo sanar, ¿cómo que no va a decir si puedo cargar o no el lecho? Pero no es lícito. ¿A quién le vamos a reconocer qué es lícito y qué no es lícito? ¿A lo que nos diga la opinión pública o a lo que nos diga el Señor Jesucristo? Y como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y un texto para dejar en nuestro recuerdo. Pablo le dijo, el apóstol Pablo, despidiéndose ya y ya en sus últimos tiempos, le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Te recordemos eso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo ya había dicho: el tiempo de mi partida está cercano. Y pues lo que le puedo recomendar, Timoteo, es eso. Tú también tendrás que salir algún día. Entonces busca hombres fieles a quienes encargarle esto que yo te he dado. Me alegro de los hermanos que han incorporado en su convicción, en su fe, las cosas que Dios nos ha estado regalando, y que las usa para evangelizar, las usa para predicar. Oh, gracias a Dios, porque son hombres fieles. Y al decir hombres no son varones, sino hombres o mujeres, ¿no? Fieles, idóneos, con capacidad para enseñar a otros. ¿De dónde vino la idoneidad? Mejor que la haya puesto el Señor: talentos y dones por el Espíritu Santo. Y aquí llegamos al acetato, que siempre nos gusta que aparezca. Dios los bendiga, gracias por su atención. Hermano, muchas gracias, Dios los guarde.